Hola, estoy hoy de nuevo con Isabel Salama. Hola Isabel, Hola, ¿qué muchas tal, gracias. Rocío? Muy bien, Muchísimo gusto de estar contigo de nuevo. yo también, como siempre. Isabel Salama, ya tengo un vídeo con ella, puede que lo hayas visto, si no dejaré luego el enlace, hablando sobre el eneagrama. Isabel es psicóloga, psicoterapeuta con ¿cuántos años de experiencia? 30. 30 años de experiencia. Ujú. Y además es directora de un máster de eneagrama que se imparte en Madrid, en Barcelona y ya en Portugal, Colombia, ¿no? Y he Sí, vamos visto... ahora para Brasil y vamos también para Chile. Ujú. Esto, esto fue algo que puedo considerar como el culmen de mi carrera, ¿no? Porque son muchísimos años de enneagrama. Sí. Y entonces en este máster pues estoy plasmando un poco pues todos los valores que quiero Ujú. yo incluir en la enseñanza y en la gestión del enneagrama. Ujú. Ujú. Muy bien. Isabel fue profesora mía en este máster y por eso yo siempre lo recomiendo, porque me parece una herramienta poderosísima, es un sistema muy complejo y sofisticado para comprender la personalidad. Pero tanto Isabel como yo, Isabel me lo enseñó desde el principio, queremos y tenemos el compromiso, ¿no? de hacer entender que esta herramienta tiene que ser usada con seriedad y con ecuanimidad, ¿no? Porque... Responsabilidad y ética también Ujú, añadiría. ujú, Todos sabemos que hay un señuelo que el enneagrama ofrece, que es una identificación con uno de los 9 tipos que señala. ujú, Y entonces, bueno, pues el cerebro le gusta mucho las clasificaciones. ujú, Esto es algo que ya también hemos estudiado tú y yo, ¿no? Cuando nos hemos hecho nuestros pinitos en neurología, sabemos que el cerebro es muy clasificatorio y le gusta ujú. mucho tener identificado y clasificadas las cosas. Controladas, ¿no? Con sensación de control. Es como que ya no tiene que seguir dándole vueltas a eso. Ujú, Entonces, es decir, cuando ya por fin el cerebro clasifica, descansa. Entonces, el señuelo es como una pequeña trampa y tal, ajá, ¿no? Es decir, les hace a las aves y tal, con señuelos, ¿no? Para que se crean que son palomas, ¿no? Y sí, así se les enseña a los pequeños halcones a volar. Y el enneagrama, que desde mi punto de vista es una herramienta, como tú muy bien dices, sofisticada y además muy grandiosa, pone el señuelo del enneagrama de la personalidad, ujú, que es donde todos vamos. Es ujú, decir, luego nos vamos a encontrar con que no solamente es el enneagrama de la personalidad, sino de que hay algo mucho más grande y profundo. Y entonces este enneagrama de la personalidad señala 9 tipos de personas. Entonces ujú. todos queremos saber qué personas somos. Eso es. Y luego además se complica para terminar siendo 27 y tal a través de los subtipos y todos queremos saber qué subtipo somos. Primera equivocación. Eso es. Es decir, nosotros no somos eso. Ujú, Esta es nuestra sombra, nuestra herida. Esa es la metodología que de alguna manera hemos defensivamente asumido para estar en esta vida. Y no dice cosas muy bonitas, además, es decir, ujú, porque en un primer momento y tal, más bien se habla de la sombra, que de la luz, ¿no? Dentro de que sabemos de que somos seres de luces y sombras, ¿no? ujú. Y tu llamada de ayer me llamó especialmente la atención porque querías un poco cuestionar esto. Sí. Y me parece además brillante que, Ujú, que alguien me entreviste para cuestionar esto, ujú. ¿no? Porque que además sea una estudiante del máster para mí es un gran honor, porque Sí, quiere decir que lo has pillado. exacto. Eh, Me la has y transmitido bien. o te lo has transmitido bien o tú lo has escuchado correctamente, ¿no? Porque bueno, nosotros lo decimos por todos los canales, pero el ser humano es muy Ujú, terco mm, y quiere ser. sí. Y ser uno de esos 27 subtipos, para empezar, no es verdad, no Ujú, somos eso, ujú, sino que eso es un patrón. ¿De acuerdo? Es un rasgo y tal, ¿no? Que nuestra sombra, nuestra manera defensiva y superviviente de estar en este mundo, asume en la ignorancia de ser supervivientes ujú, o tenernos que defender. mm, Efectivamente, todos los seres humanos tenemos unas heridas, unas frustraciones, una educación que ha dejado mucho que desear, una crianza también, no porque nuestros padres fueran malos en absoluto, simplemente pues porque tenían también sus luces y sus sombras, y también estuvo su sombra involucrada en nuestra crianza y educación, dentro de que sabemos de que todos los seres humanos hacemos lo que mejor sabemos y podemos en cada momento. ujú, Pero efectivamente hemos tenido que construir un personaje
Lo decían los griegos, las máscaras, hacían bailes de máscaras, ¿no? Donde estaba la envidia, donde estaba la avaricia, donde estaba la pereza, donde estaban lo que se llaman las pasiones humanas. Y dentro de esta especie como de deseo clasificatorio, muchas veces cuando llegamos al eneagrama nos sobreidentificamos. Es decir, y de repente empezamos a asumir como propio lo que hemos leído, independientemente de lo terrible que sea. Y muchas veces también esta parte sombría se justifica y tal, ¿sabes? Con él, es que yo soy un 4, luego hago cuatradas, es que yo soy un 9 y tal, entonces hago nuevadas, ¿no? Entonces es terrible porque precisamente lo que está señalando es algo que es muy interesante sanar y con lo cual desidentificarnos. No quedarnos identificados. Esto era un poco pues lo que me pediste ayer que contara y teniendo esta oportunidad y te la agradezco mucho, pues debo decir que el eneagrama no trata de una identificación, sino que trata de una desidentificación. Exacto. Aunque en un primer momento haya en un primer momento, claro, lo interesante de esto es que nosotras, ¿no?, contribuimos a que la gente despierte un poco y salga del paradigma de que los eventos externos, las circunstancias que nos van sucediendo, son las que nos generan malestar o bienestar, ¿no? Ahí empezamos a entender que no es lo que nos pasa, sino cómo vivimos eso que nos pasa. Y a veces estamos tan dentro que no entendemos de dónde vienen esas reacciones o esas creencias, esos condicionantes. Y el eneagrama es una buena herramienta para ver esa personalidad que nos está condicionando, qué creencias hay, qué tendencias, qué miedos, ¿no?, qué defensas hemos ido construyendo. Y nos ayuda como a establecer un mapa de cómo hemos funcionado hasta ahora. De nosotros mismos, sí. Claro. Y ese sería como el primer paso, pero precisamente para darnos cuenta de que ese mapa es solo una versión de lo que somos o de que esos pensamientos que hemos estado manejando o esas ideas sobre la realidad son solo versiones que nos han funcionado hasta ahora, mejor o peor, pero recordándonos que hay otros mapas y que dentro de ello podemos ir evolucionando o reconfigurando ese mapa, ¿no? Es que es muy interesante lo que dices porque precisamente estás hablando de mapas. El eneagrama lo que te plantea en un primer momento es un mapa. Eso es. Con un mapa uno se orienta y con un mapa uno sabe dónde está. Pero un mapa no es un territorio, no eres tú. Y tal, ¿sabes? Es un mapa. Esa es una de las primeras pilares de la programación neurolingüística que está esencialmente relacionada con el eneagrama en muchas de las propuestas y a mí me encanta. Entonces, el mapa que nos ofrece el eneagrama es un mapa, desde mi punto de vista y hasta donde yo sé, perfecto. Sí. Es decir, es increíble lo puntero que es el eneagrama y cómo describe nuestra sombra. Y la metodología que, como muy bien dices, hemos estado empleando por ensayo y error durante cierta parte de nuestra vida, hasta que uno de repente dice, oye, esto hay algo que aquí no está funcionando. Esto es algo que a mí me ha ocurrido. Y esto es algo que a todos los estudiantes que he conocido hasta ahora también les ha ocurrido. Estoy absolutamente segura que es algo que también a ti te ha ocurrido. Desde luego. Que de repente dices, hay algo que aquí no está funcionando bien. Pues lo que no está funcionando es precisamente una sobreactuación de nuestro personaje. Del personaje creado, su personaje superviviente y defensivo. Que sí funcionó, como tú muy bien dices, pero si no, ¿de qué? Es decir, hay una inteligencia intrínseca. Además, este personaje es perfecto. Es decir, la construcción de esta metodología para afrontar el mundo es perfecta. Y además diría más, gracias a ello hemos sobrevivido, pero de verdad. Sí. Porque hemos podido construir una psique y una manera de procesar la información. Pero queda obsoleta, como muy bien decías también al principio. O sea, llega un momento en que de repente uno dice que, es decir, tropezando siempre con la misma piedra, encontrándose siempre con las mismas personas, aunque se llamen diferentes y sean diferentes individuos, y sobre todo sufriendo. Porque llega un momento en que llega la ley de la saturación, y le llamo yo, y es que uno se harta y tal, ¿sabes? De estarse identificando con el sufrimiento. Y hay 9, por no decir 27 maneras de identificarse con el sufrimiento.
Entonces, el eneagrama pone este señuelo y pone este mapa tan extraordinario para que nos demos cuenta de lo que nos ha pasado. Es decir, el ser humano solamente hace ingeniería de su comportamiento si comprende el para qué, porque si no, no. Y entonces el eneagrama viene a traernos comprensión y compasión. También, y compasión, compasión en el sentido de comprensión y ternura. Es decir, viene a decir, bueno, hiciste lo que mejor supiste y pudiste. Pero esto se puede gestionar, esto se puede cambiar. Esta especie de paradigma en el que estamos, en el que se dice que nadie cambia, el eneagrama viene a cuestionarlo. No vamos a decir que sea fácil, porque tenemos muy entrenadas las metodologías propias de nuestro rasgo principal. Claro. Y además durante décadas, algunos y tal, ¿no? Entonces todos esos son surcos cerebrales y tal que se han ido formando. Y entonces en el piloto automático que ponemos continuamente cuando estamos pues, directamente distraídos, pues... ahí es donde funciona este personaje, en el piloto automático de cuando nos distraemos. El eneagrama viene a pararte, a estudiar, a comprender, a sentir compasión y a cambiar, y a gestionar un cambio. No para inventarnos algo que no tengamos, no, en absoluto, sino para sacar a luz a quien realmente somos, independientemente de lo que nos hemos convertido. Y eso es realmente lo que viene a traernos el eneagrama. El autoconocimiento es quién soy yo. A mí me parece que es lo más importante y tal, ¿sabes? Es decir, que tenemos como asunto para reflexionar en esta vida. Es decir, que mira, hay una prueba científica para esto y es que no hay dos seres humanos iguales en este planeta, pero es que nunca han existido dos seres humanos iguales ni van a existir. Es decir, que somos extraordinariamente individuos diferentes completamente a todos los demás, pero hay un mapa. Hay un rasgo, hay un patrón. Y entonces está muy bien saber cuál es nuestro patrón. Y aquí es donde nos encontramos con la primera dificultad, porque queremos ser otro patrón diferente al que somos. Es decir, es como si quisiera ser yo otro malvado diferente al que soy. Y eso, por supuesto, que ahí están involucrados todos los mecanismos de defensa que conocemos como psicólogas, tanto tú como yo, que hay antes de podernos meter en la psique, ¿no? Y entonces ahí es donde nos encontramos con una primera dificultad, porque para podernos desidentificar nos tenemos que identificar a ser posible correctamente. Claro. Y esta es una de las grandes dificultades que nos vamos a encontrar en el camino de lo que nos propone el eneagrama. Y a mí lo que me parece apasionante del eneagrama es que hábitos o patrones que se han descrito, que se describen muchas veces como algo neurótico o patológico, aquí se ven precisamente como, lo leí no me acuerdo dónde, como puertas de acceso o puentes de acceso, ¿no? Te señalan dónde está tu evolución y por dónde puedes empezar a trabajar para elevar tu nivel de conciencia y tal. Pero es que además lo interesante es que te dice por dónde ir. O sea, que no solo te dice quién eres, sino dónde está esa luz, ¿no? De la que hablabas. Te dirige también hacia dónde despertar. Luego, una vez que uno ha asumido, lo cual significa tener grandes dosis de humildad, y de capacidad de reconocimiento y de capacidad de poder afrontar la verdad de lo que en lo que uno se ha convertido, que es independiente de lo que uno realmente es. Entonces, habiendo dejado claro esas dos diferencias, hay que tener el coraje de hacerle frente a la sombra. Y eso requiere también y tal, ¿sabes? Tiempo. Es decir, aquí lo que no tenemos es prisa. El eneagrama no te viene a decir que tengamos prisa. El único que tiene prisa es el ego. Y entonces una de las cosas es haber creado un código ético para los facilitadores. Primero, cuidado y tal a la hora de enseñar el eneagrama como uno lo enseña y poder ser justo y tal, ¿sabes? En la exposición de los 9 tipos y no ensañarse con unos y elevar a otros. Claro, cuidado con los propios prejuicios, ¿no? Y la propia experiencia, sino ser muy objetivo. Si ya uno da el paso no solamente a hacerse el trabajo con el eneagrama, sino además de enseñarlo o de convertirse en un facilitador, hay muchas cuestiones que nos tenemos que trabajar porque es asumir una gran responsabilidad. Y entonces, para que nuestros
estudiantes, igual que como hemos transitado nosotros y tal, puedan poderse identificar, es decir, poder saber cuál es su rasgo principal para poderlo afrontar, asumir, aceptar, para luego comenzar a gestionar, es muy importante también la manera en que lo trasladamos, porque si no vamos a tener problemas con la tipificación. Sí. Yo me he pillado algunas veces, sobre todo al comienzo de mi camino, hablando mejor de unos que de otros, por mis propias experiencias internas. Por eso no me canso ahora de a los nuevos profesores llamarles la atención sobre esto. Claro, imprescindible. Y por supuesto que el principiante en un primer momento tendrá que asumir también sus errores, y conociendo las leyes universales no me preocupa ya tanto nada de lo que ocurra, y sobre todo conociendo el eneagrama desde lo que son las leyes universales que plantea el eneagrama, porque el eneagrama no solamente es un eneagrama de la personalidad, el eneagrama también va a señalarnos de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos, que es la parte más bonita del eneagrama, en donde podemos encontrar una explicación a nuestra propia existencia. Eso es no meternos en una filosofía y en una reflexión que nos convierte realmente en humanos, porque somos los únicos seres en la naturaleza capacitados para poder hacer esta reflexión y para poder hacer filosofía sobre nosotros mismos. Y el eneagrama es una plataforma preciosa para poderlo hacer, porque no solamente ofrece información, sino que ofrece información sobre ti. Es decir, es que ahí estás tú, y en quién eres tú. Y no solamente como ser humano, que también, sino como individualidad. Y entonces, de manos de un orientador, de un facilitador que haya podido hacerse el trabajo, por lo menos estar en el camino de hacérselo, que eso es importante, es decir, que tenga por lo menos una mínima congruencia, sería una gran correspondencia, Rocío. Claro. Porque efectivamente va a tardar uno un poco más, pero es importante, y nosotros que tenemos un programa de acreditación para profesores, claro, lo gestionáis muy bien, con mucha seriedad. Con mucha seriedad, y con mucha profesionalidad, sabiendo que nosotros es hasta cierto punto que podemos hacer las cosas, pero todo está en manos del universo. Sí, sabemos que hay algo más grande que nosotros, que vela por nosotros y que nos rige, y esto es algo que también viene el eneagrama a contarnos, con lo cual pues cualquier tipo de endiosamiento que tengamos y tal, pues ya directamente es ego, es decir, que desde el humanito que somos. Ahora bien, después de fue en el año 94, después de 26 años con el eneagrama, sí que llamo la atención a el no tener prisa por identificarse, no tener prisa porque se identifiquen, en caso de que uno sea profesor, y ir por descarte, no por acierto. Es decir, si tienes todo unos 27 posibilidades, empieza a descartar. Y entonces quédate con 3 o 4, y quédate durante un tiempo observando, y autoobservando, y ojalá con feedback. Claro, es que ya simplemente el desarrollar esa observación ya nos está ayudando, Madre ¿no? mía, aunque no te ubiques directamente en yo soy este tipo con este instinto, con esta ala, ¿no? Ya simplemente estar observándote con más neutralidad, recordando que la realidad es una y que tus ideas sobre la realidad son otras, ¿no? Ya hacer ese ejercicio ya es... ¿Qué me está ocurriendo? Lo decía esto al principio del programa. ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué se está manifestando ante mí? ¿Cómo van mis relaciones? ¿Cómo van mis relaciones conmigo misma? Ahí en el tema relacional es un campo de experimentación y de observación brutal, porque somos seres relacionales. Claro. Y entonces nada más habría que hacer un repaso. A ver, ¿qué tal con mamá? ¿Qué tal con papá? ¿Qué tal con mis vecinos? ¿Qué tal con mis hermanos? ¿Qué tal con mis hijos? ¿Qué tal conmigo mismo? ¿Qué tal con...? Y entonces ahí ya tienes un laboratorio impresionante. Porque en todo lo que no sea maravilloso está el rasgo. Exacto. Me encanta cuando le explicas cuando entras en el patrón automático y en el trance, ¿no? Efectivamente, es una hipnosis. Es que una hipnosis. Es. O sea, lo que hay que hacer es salir de esa hipnosis. Despertar. Despertar, efectivamente. Lo acabas de hacer perfecto, ¿no? Es decir, cuando te hacen así, pero luego te hacen así. Pues hacer así. Bien, ese hacer así va a requerir y tal, pues, de un periodo de autoobservación, con 3 o 4 posibilidades, después de haber desechado la gran mayoría,
sin prisas. Sin prisas. Y esperando a pillarte con las manos en la masa. No a no hacerlo, sino a hacerlo. Sí. Es decir, a que se conecte el patrón. A que se conecte, efectivamente. No asustarte de que se vaya a conectar, sino... Mirar cuando se conecta. Claro, mirarlo y alegrarte por haberte dado cuenta. Sí. Y tal, ¿sabes? No decir, ay, Dios mío, otra vez, que al contrario, te has pillado. Y tal, tienes muchísimas mayores probabilidades de ver cuáles han sido los precedentes y tal para que se te conecte y en qué momento se te conectó. Y entonces eso sí que es autoconocimiento. Claro, es justo cuando me escribe mucha gente hablándome las recaídas de la ansiedad. Y digo, y yo lo planteo, que a veces se escuece, ¿no? O cabrea un poco cuando lo digo, pero que es una oportunidad perfecta para ver qué ha pasado ahí, ¿no? Para aprender, para observar, para explorar qué te ha hecho volver a repetir esos patrones. Y luego ayer hablaba con una cliente y me decía que está con muchísima ansiedad, con un nivel de ansiedad desde hace 2 meses elevadísimo, todo el día muy sintomática, y que claro, que era porque le había dejado su pareja y que había tenido unos conflictos en el trabajo. Y yo le trataba de transmitir que en realidad nada de eso justificaba su ansiedad. Y le ofrecía el eneagrama como una herramienta para que le ayudara a hacer un poco de espejo, a decir, ¿qué hay en ti que eso lo estés viviendo y te esté generando tal sufrimiento? ¿No? Se le conectó el patrón, está clarísimo, ¿no? Es decir que, vamos a ver, una de las cosas que el eneagrama viene a decir cuando te metes ya muy en profundidad con la herramienta y dejas ya un poco el eneagrama de la personalidad y miras a ver qué es esa herramienta, viene a contarte que para poder llegar a ser feliz y a amar y tal, que son las 2 asignaturas que tenemos en esta vida y tal, aprender a ser feliz y a amar, fíjate qué sencillo, son 2 cosas nada más, ¿de acuerdo? Vamos a transitar un camino y tal en el que se nos van a conectar y tal, ¿sabes? El patrón del sufrimiento y del desamor y tal, ¿sabes? Porque no conoceremos el amor si no conocemos el desamor, ni no conoceremos la felicidad si no conocemos el sufrimiento. Entonces ya para empezar es esperanzador. Es decir, estamos en un mundo dual y tal, ¿no? Y entonces vamos a conocer, vamos a decir lo que nos sienta bien, porque nos va a sentar muy bien. ¿Por qué? Porque lo otro nos ha sentado muy mal. Y si no nos hubiera sentado muy mal lo anterior, no nos sentaría tan bien lo nuevo. Bien, para poder ir hacia ese camino y tal, es absolutamente normal que encontremos obstáculos, zanjas, que volvamos otra vez a caernos, y además el patrón se va a querer conectar en todo momento, porque gracias a ese patrón hemos sobrevivido. Es una cuestión de inteligencia, nos da seguridad sí, efectivamente. Entonces lo que le pasó a tu clienta es que se le generaron a su alrededor una serie de manifestaciones que estaban relacionadas con la conexión de su patrón. Es decir, que no se sabe muy bien qué fue antes, si el huevo o la gallina y tal, pero desde mi punto de vista son las 2 cosas a la vez. Es decir, hay veces que necesitamos para sentirnos vivos la ansiedad o el sufrimiento. Es decir, como que esa hipnosis y esa conexión que hemos tenido con este patrón y tal, sabes que es una adicción, atentos, Sí. es una adicción, va a volver cada vez que nos distraigamos. Y no pasa nada porque vuelva. Y no pasa absolutamente, ni se muere el mundo, el sol sigue naciendo, los días siguen, la rotación del planeta sigue rotando, la gente sigue levantándose y tomándose un café con leche. Cuando nosotros creemos el que va a llegar... sigue con su... Sí, con su orden. Todo sigue. Entonces, bueno, vale, pues bienvenida al club, se te ha vuelto a conectar el patrón, no dramatices, no es de vida o muerte y tal, qué interesante, como tú decías, ¿cómo es posible que hayas vuelto a generarlo? ¿Bajo qué paradigma y tal, sabes? Lo estás generando de nuevo. ¿Cuál es el objetivo de que lo vuelvas a generar? Porque lo has generado tú. No te ha ocurrido, que es lo que el eneagrama te viene a decir. No te ha ocurrido, sí que no lo has hecho ocurrir. Generado de alguna manera, sí. Ya, cuando llegamos a esa sabiduría, que no es nada más que irlo verificando a lo largo de tu vida, primero muchísimo sentido del humor.
Eso tú lo bordas. Desdramatizar Es de y tirarte al consentir suelo uno, de la risa. reírse de uno mismo. Humanito yo, ya la he vuelto a liar, ya Exacto. estoy otra vez en el psicólogo, ja, 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 ja. Primero, porque no ocurre nada, es un instante y tal, en una eternidad inmensa y tal, ¿sabes? Y no tiene absolutamente ninguna importancia, más que el que le dé tu manera de dramatizarlo. Eso. Bien, si uno llega a eso, la ansiedad puede ser una información. Es decir, el cuerpo reacciona y tal informándote sobre lo que uno está generando o ocurriendo. Es decir, en vez de ponerse dramáticos, vamos a meterle y tal reflexión. Lo mismo sobre el miedo, lo mismo sobre la tristeza, lo mismo sobre la ira. Son emociones. Y cuando son emociones quiere decir que son útiles, Sí. prácticas. ¿De acuerdo? Es verdad que si el miedo se convierte en ansiedad, entonces ya has metido un procesamiento erróneo de interpretación del miedo. Justo es lo que haces con el miedo, no es el miedo en sí, ¿no? El miedo no, el miedo es perfecto y tal, ¿sabes? Es decir, sin miedo no podríamos vivir en un mundo como este. Sería absolutamente imposible. De hecho, Moriríamos, claro. ¿no? De hecho, no ha sido así. Tenemos la prueba. Ahora, si hacemos una interpretación mental del miedo desde nuestra ignorancia, entonces la ansiedad está asegurada. Eso es. Lo mismo con la tristeza. Si yo de repente tengo una pérdida, el otro día perdí un anillo que me gustaba y sentí como una especie de pequeño ahoguito aquí. Esa es la tristeza. Ahora, si yo me pongo, es que no doy una, es que siempre me ocurre a mí, o yo de repente me pongo y tal, a hacer una interpretación victimista de una emoción que me está diciendo nada más, has tenido una pérdida, entonces puedo desencadenar al ego. Y entonces empiezo en una vorágine de autodestrucción que luego voy a tener que compensar. Claro, algo que podría haber sido simplemente una sensación sana y pasajera, que te informa de algo, lo conviertes tú mismo en un bucle de... La rabia, ¿no? Cuando estás rabioso, quieres sacar adelante algo y experimentas. Si yo de esta rabia, bueno, este mundo es injusto y además, fíjate lo que hay que hacer y empiezo a hacer una interpretación mental, entonces es sentimental. Ese es el problema con las emociones, porque por las emociones no hay absolutamente ningún problema. El problema es con la interpretación mental de las emociones. Y el mayor problema de todo esto es cuando no te das cuenta ni siquiera de que estás metido en ese bucle mental. Por ¿no? esto estamos los profesionales, los buenos amigos o las personas que nos dedicamos a escribir o a transmitir esta información para que le llegue al mayor número, como a nosotros también nos ha tenido que llegar en algún momento. Es decir, que cuando uno por fin ya se encuentra en el laberinto, dando vueltas, aparece el eneagrama o aparece un terapeuta. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y entonces pues es interesante haberse ahogado, es interesante haberse tropezado, es interesante haber sufrido y es interesante para poder salir del patrón, enterarse por fin quién es uno y ocuparse de uno, por fin, en vez de estar hipnotizado con las apariencias, como muy bien decías tú en un primer momento. Es una hipnosis, es un trance. Y entonces apunto fundamentalmente a esa interpretación mental. Entonces, ¿qué hace el eneagrama? El eneagrama lo que te va a enseñar, porque va de la mano de muchísimas otras propuestas, o sea, es decir, cada uno tendrá luego su terapia, su medicina, claro. Vamos a decir, ¿no? Es decir, que la medicina que me sirve a mí, pues a lo mejor no te sirve a ti. Tú tendrás tu propia medicina, yo tendré mi propia medicina. Sí. Independientemente de que uno tenga el mismo subtipo, existen diferentes metodologías, porque independientemente del temperamento o de la personalidad que están señaladas en el eneagrama, que cada uno, es como que cada niño tiene su jarabe. Yo me acuerdo de cuando tenía 3 niños, tenía 3 bolsitas y en cada uno tenía 3 medicinas. Al que le iba bien, uno era el jarabe probando. rojo, otro era el verde y otro era el amarillo. ¿De acuerdo? Y entonces cada uno tiene su jarabe y entonces cada uno tendrá su medicina. Y entonces esto también es importante, el eneagrama, no darle un aspecto mágico sanador, sino hacerlo como tú brillantemente decías al principio, como un mapa, para recorrer un territorio que es nada más y nada menos quién
eres tú, ¿eh? Y ahí estás señalado y tal, ¿sabes? Es decir, en ese mapa aparecemos nosotros. Pero cuidado, lo que aparece es nuestro rasgo, lo que aparece es nuestra especie, el ser humano que somos, pero no exactamente Rocío la Casa o Isabel Salama. Es decir, y ahí es donde nos tenemos con que... eso, claro. Es decir, no meternos claro, es que tú y yo somos almas gemelas porque somos las dos 4 transmisores. No, tenemos el mismo subtipo y tal, ¿sabes? Pero tú eres una individualidad absolutamente diferente a la mía, con una biografía completamente diferente a la mía y por tanto con una posibilidad de sanación a lo mejor completamente diferente a la mía. Una vez nos hemos identificado, una vez nos hemos visto cayendo en el mismo patrón y tal, lo suficiente número de veces como para ya darnos cuenta, por fin, y por eso yo siempre digo que tú te mueres de la risa, que hay que darse cuenta 2 veces, hay que darse cuenta de que se está dando uno cuenta. Exacto, eso es, ya rizar el rizo, pero no de otra manera. Porque somos tan tercos que muchas veces nos estamos dando cuenta, pero no nos estamos dando cuenta de que nos estamos dando elevando cuenta. el nivel de conciencia, claro. Ahí. Claro, entonces es cuando entra uno en la búsqueda de otras metodologías más propias y más idiosincrásicas tuyas y entonces por eso no hay que inventarse nada, está dentro. La cuestión es que por supuesto no es fácil porque tenemos muy entrenada la parte del subtipo, la parte de la máscara, la parte del personaje y no va a ser fácil, pero es posible. Y para eso es muy importante no sobreidentificar. Sí, pero a mí lo de que justo decías ahora, lo del instinto, me parece brutal. Ya simplemente comprender eso, más allá de los eneatipos, de los 9, ¿no? De cómo funciona el ser humano desde hace millones de años, ¿no? Y que los papeles que se tenían en la tribu los seguimos haciendo ahora, ¿no? Esto de los instintos y reacciones que nos parecen comprensibles en cuanto entendemos que tenemos tendencia a desarrollar un instinto, es como, claro, por eso hago tanto esto, ¿no? Y empezar a respetarme más también. Los sesgos instintivos, es Sí. que eso nos separa de la naturaleza también. Es muy interesante porque mientras que en la naturaleza funcionan en especies sociales los 3 sesgos, los 3, vamos a decir, dominios instintivos, en el ser humano vamos a tener uno preferente. Y eso es uno de los misterios, tal que el eneagrama, ya sabes que a mí me encantan los misterios, Sí, sí. y eso es uno de los misterios. Yo ahora estoy dedicada muchísimo a estudiar antropología, estoy fascinada con los cromañones, con los neandertales, me encanta. ya después de haber estudiado mucho a los simios y a los cetáceos y tal, que son los mamíferos, vamos a decir, superiores, más parecidos a nosotros. Ahora estoy con los más parecidos todavía, ya extintos, pero que fueron nuestros ancestros, ¿no? Y entonces ahí sí que veíamos que en el contacto con la naturaleza no se podía uno pillar depresiones, ni ansiedades, ni iras demasiado y tal, ¿sabes? Porque no era, vamos a decir, funcional. Y siempre funciona la inteligencia instintiva. Pero nosotros, los que vamos a evolucionar o que de alguna manera tenemos la posibilidad, por idiosincrasia de nuestro nacimiento, lugar del planeta, familia en la que hemos nacido y estatus en general y tal, dentro de que en este mundo existen muchísimas, vamos a decir, muchísimos paradigmas, los que hemos nacido en un paradigma en el cual el instinto de supervivencia es ridículo, visto desde un punto de vista racional, somos los que hacemos interpretaciones mentales de nuestras emociones y somos los que más sufrimos. Sí. Lo cual es también muy interesante y que tiene que ver con una sociología de la evolución. Es decir, que somos nosotros los que tenemos que dar soluciones y no problemas. Y es posible y tal, sabes, que la propuesta de nuestro propio nacimiento haya tenido que ver más en formar parte de la solución que del problema. Entonces es interesante partir de esa base. Y cómo el eneagrama te dice que puedes a partir de un momento dado formar parte de la solución, ocupándote de ti. Aunque en el paradigma en el que estamos sea visto como algo egoísta, con tanto que hay en el mundo y tal, ¿no? Es que ayudar a los demás sin haberte gestionado a ti mismo, no estás formando parte de la solución. Claro.
Por ahí empieza, por ahí Claro, empieza la entonces ayuda. estudiemos más física y miremos más las energías electromagnéticas, cómo vibramos y tal, porque es cómo vibramos, cómo ayudamos, mucho más que prestando dinero o yéndonos en plan sacrificado y tal, ¿sabes? A una aldea a dar biberones, Ya. con todos mis respetos a quienes lo hacen. Es decir, es mirar al mundo con bonita cara, sonreír a la vida, gustarte la vida, es estar agradecido por la vida. Entonces ahí es cuando estás impactando bonito, sabiendo que estamos rodeados de una energía electromagnética, estamos contribuyendo a lo que tú dices, elevar el nivel de conciencia. Sí. Eso es verdaderamente estar en misión, mucho más que en cualquier otra metodología que signifique acciones. Entonces eso es lo que el eneagrama te viene a proponer. Para esto, por supuesto, hay que entenderlo. Porque Hay que entenderlo, estamos en el paradigma del victimismo. No, hay que entenderlo y sí, hay que buscar una buena guía, una buena formación, porque también, lamentablemente, abunda, bueno, pues gente que sí, que no sabe utilizar bien la herramienta o que la utiliza a medias o que no ve más allá, ¿no? Se queda, como decíamos, en identifícate, qué divertido, porque tiene su parte divertida. Sí, tiene su parte divertida. Qué divertido, tal, empieza de, pues mi madre es no sé qué, mi madre es no sé cuántos, el cine es no sé cuántos, pero... ¿Para qué? ¿Para qué? Y esto me ha gustado de este vídeo, que al final estamos conectando con el para qué, ¿no? Con el para qué estamos haciendo esto y poder ver más allá de esta tipificación en la que se queda es una mucha buena gente. pregunta. Porque si dices por qué, entonces enseguida vas a encontrar una respuesta. Pero si dices para qué, te pones a pensar. Por fin. Y puedes empezar a poner, como decíamos en el programa de esta mañana, que vengo ahora de la radio también, poner foco, poner atención. Eso es lo que más... Somos muy perezosos, tenemos una mente muy, muy inquieta, no nos han enseñado a gestionarla y todo empieza por un pensamiento, Rocío. Y creo que sería muy interesante, en vez de ser pensados por el piloto automático, gestionar nosotros nuestros propios pensamientos. Ahí es donde está el verdadero liderazgo, desde mi punto de vista y tal, ¿sabes? Cuando aprendemos a ponerle atención a lo que es fundamental para nosotros, ¿no? Y entonces el eneagrama eso no lo puede hacer por ti. Claro. Con lo cual pues es muy interesante, ¿no? Porque yo es que también he escuchado y tal, solo mirando el símbolo uno trasciende. Vamos a ver. Se pueden llegar a momentos de meditación hasta con una flor, mismo con un dedo. Si yo me pongo a mirar un dedo, pero no estoy trascendiendo nada, claro, estoy entrando en un trance. Sí, son cosas distintas. No, el pensamiento es que también nos encanta a los perezosos humanitos, el pensamiento mágico, y es que lo van a hacer por nosotros. Sí, y que va a llegar la iluminación de... Claro, y luego pues le presentamos la tarjeta amarilla al profesor porque no nos está sirviendo, porque creemos que es el profesor el que nos lo tiene que hacer por nosotros, o al mismo eneagrama le estamos dando un poder mágico que no tiene en absoluto, pero no pasa nada. Es decir, yo por todo esto he pasado. Claro, es parte del proceso. Claro, y además todo profesor, el día que se convierta en un profesor realmente, en un facilitador, en un orientador, no en un dador de información, ha tenido que pasar de alguna manera por todas estas fases, ojalá no mucho tiempo y tal, ¿sabes? Antes de que se diera cuenta de que hay que ponerse a trabajar a las personas. O sea, es decir, que el eneagrama no trabaja por nosotros, ni el profesor tampoco. El profesor facilita y tal, y entonces tú lo dijiste al principio, esto es un mapa. Sí. Y luego el trabajo que nosotros vayamos a hacer una vez hayamos conocido este mapa depende solo y únicamente de nosotros. Claro, y es un trabajo diario, constante, pero no desde la impaciencia, como bien decías, ni desde tengo que llegar a algún lugar concreto, sino de voy a recorrerlo desde esta nueva forma de observarme, observar la vida, observar la realidad, observar mis pensamientos. Y a partir de ahora quiero funcionar así, ¿no? Más atento y más despierto. Es que además la vida se hace más interesante. Sí. Yo lo recomiendo primero por diversión, segundo por interés, tercero por morbo, para quien le sirva, ¿sabes? Es decir, el ponerse a mirarse y tal, ¿sabes? Por morbo y tal, aunque sea y tal, ¿sabes? Es decir, luego veremos que no es morbo, que es súper interesante. Súper interesante. Para conocer también a los demás. Sabemos que tenemos un tiempo para hacerlo. Sí. Con lo cual, pues está muy interesante también gestionar nuestro tiempo. Y entonces podemos
podemos perder el tiempo 30, 40 años y tal, ¿sabes? Incluso está contenido y tal, ¿sabes? Que lo vamos a perder de alguna manera, que no es perderlo, seguramente será ganarlo o llegar hasta, pero que esta persona, esta identidad y tal, en tanto en cuanto ha nacido va a morir, esta identidad. Qué interesante será conocerla antes de que nos llamen a filas. ¿No os parece? Hombre, para mí es el vicio más sano que se pueda tener. Es un vicio sano. Sí. Bueno, pues también por vicio. Si da igual, vamos a emplear los vocabularios o los vocablos que nos sirvan. Porque si empezamos a emplear palabras muy elevadas, entonces nos van a decir, oh, qué bonito hablan. Pero nadie se va a sentir identificado con lo que estamos diciendo. O sea, por morbo y tal. Es decir, vamos a escudriñar, vamos a convertirnos en curiosos. Sí. Vamos a mirar la sombra, vamos a entrar, vamos a encontrarnos con los cocodrilos, con los brontosaurios, con las brujas, con los ángeles, con los demonios, ¡Claro que sí! Porque tenemos un tiempo para hacerlo y ya esta identidad nunca más va a ser. Porque lo hemos dicho al principio, es decir, Rocío La Casa está aquí. ¿Entiendes? Isabel Salama también y tal, ¿sabes? Pero todo lo que ha ocurrido antes de que tú nazcas y todo lo que va a ocurrir cuando tú te vayas y tal, lo mismo conmigo y tal, ¿sabes? Pues en este tiempo, conocerte a ti misma, yo creo que es, y además encima que se nos concede la oportunidad a algunos de hacerlo, porque hay otros que no tienen la oportunidad de hacerlo, llegarán a tener la oportunidad de hacerlo en la eternidad y tal, ¿sabes? A lo mejor no en la identidad que hoy día tienen, ¿no? Y con esto nos metemos en profundidades también, pero no vamos a ir más allá. El eneagrama nos ofrece la oportunidad de autodescubrirnos y de saber quiénes somos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. Nada más y nada menos. Y entonces pues yo animo y tal a que primero no nos identifiquemos sin iniciar luego un proceso de desidentificación. Eso es una de las cosas más importantes. El eneagrama no trata de identificación, trata de desidentificación, fundamentalmente. Es decir, objetivo eneagrama, desidentificación. Por supuesto, no se puede uno desidentificar de algo que no haya previamente identificado. Exacto. Pero ya está, ahí lo dejamos. Para que nadie piense que el eneagrama trate de la identificación, porque también es otra de las maneras en que las personas no saben, porque muchas veces nos identificamos en el eneagrama sin saber que es que luego hay un proceso de desidentificación. Claro, efectivamente. Entonces nos metemos aún más en el patrón y, como decías al principio, nos justificamos en algunas acciones. ¿No? Sí, es que porque como nadie nos ha dicho, claro, yo soy un 4 transmisor, qué maravilla, pues oye, no, qué bestia, no. Y nos montamos una nueva novela. Exacto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que después de que todo lo que sube baja y tal, luego te vas a encontrar otra vez con las cuadradas, con las mismas tristezas, con las mismas historias. Y entonces, si tiene que pasar uno por ello, bueno, pues a lo mejor tiene que pasar uno por ello y tal, que es dar saltitos sobre el eneagrama en un primer momento para después de un gran Claro, es parte del proceso, justo. Oye, ¿cómo era la cosa? Y tal, ¿sabes? Pues eso me pasa a mí también. Claro, ¿sabes? sí, en el año 94 no conocía en España el eneagrama ni el tato, con lo cual yo iba con no, es que soy profunda, no, es que soy no sé qué, no, es que tengo muchísimas inspiraciones. Y lo que tenía es una depresión como desde aquí a la China, Fíjate, ¿entiendes? Claro, tu forma de interpretarlo todavía desde lo mental, ¿no? La historia que te contabas. Hay una frase muy buena que me pasaste ayer que me encanta, que la tengo aquí escrita, que dices, somos aquello que creemos ser en nuestra ideación ilusoria, hasta que nos damos cuenta de que no lo somos. ¡Qué maravilla! Esta es una de las frases más bonitas tal, que hemos hecho en este camino. Porque cuando te preguntan a ti quién eres, tú vas a responder en función de tu sistema de creencias, que es lo que tú crees que eres. Claro. ¿De acuerdo? Y eso está muy bien y tal, hasta no has llegado, pero lo ilusorio, la palabra clave ahí es lo ilusorio. Tú como psicóloga sabes que la antesala de la alucinación es la ilusión, que es una manera de percibir subjetivamente la realidad desde el punto de vista de uno, independientemente de lo que esté ocurriendo. Una de las cosas que el eneagrama nos viene a decir es que estamos bajo un estigma ilusorio de percepción de la realidad, que es lo que nos ha creado este personaje. Y eso está muy bien siempre y cuando de repente uno un buen día se dé cuenta de ello.
¿Sabes cuándo más puede hacer daño esto, ¿no? Es cuando alguien, de alguna manera, y no de una manera muy amable, te diga, si es que te conozco, Rocío, si es que te conozco. ¿Qué daño hace eso, verdad? Hombre, una Porque te están agresión en toda condenando, regla, ¿verdad? sí. Están en esos momentos, están clasificados, ¿no? Te han identificado y tal, desde que van a conocerte. En absoluto. No solamente no te conocen, sino que quien te lo ha dicho tampoco se conoce a sí mismo, con lo cual es absolutamente imposible que conozca a nadie más. Te lo está diciendo desde una posición Ilusoria. Ignorante, sí. Absolutamente ilusoria. Ilusoria. Te ha clasificado. De su propio montaje mental. Exactamente, desde su película. Hay una proyección mental, ¿no?, que hace que su película, en su película tú entres desde el personaje que ella o él crea. Claro, ¿No? y como tú encajas en esa película y en ese personaje. Bien, pues hacemos el reverso, lo mismo nosotros. A mí me preguntan quién soy hace 20 años y doy una versión completamente diferente a de quién soy hace 10 años y doy una versión completamente diferente de quién soy ahora mismo. ¿Por qué? Porque he ido viendo poquito a poco más objetivamente hasta donde he sabido y podido quién soy yo. Y anda que no me queda. Porque lo que sí que puedo decir es que larga vida al rey del autoconocimiento. Sí, hasta el fin de nuestros días. Hasta el último momento. Cuando nosotros hemos creado un programa que se llama Un viaje sin retorno hacia la conciencia. La conciencia es la muerte, ¿vale? Luego dejo el enlace porque... En viaje sin retorno hacia la conciencia es sin retorno y tal, porque está clarísimo y tal que una de las cosas que nos vendría muy bien es tener más conciencia de que todo esto es finito, ¿vale? Porque pensamos que se mueren otros y que les otra ilusión, ¿no? Claro, esa es la ilusión. Esa es la ilusión. Bien, pues somos ilusorios con respecto a quienes creemos que somos. Y entonces es muy bonito ir despejando los velos de la ilusión. Y yo me moría de la risa cuando leía sobre todas estas ilusiones. Enea decía, claro, pero si nos está diciendo que somos un poco psicóticos. Sí, no, estamos rozando. No, entramos en constante delirio. Sí. Y las películas mentales de esto de anticipar, cuando has discutido con alguien y tal, son delirios. Son delirios. Entonces esto pues sería muy interesante sanar. Claro, porque al final, que nos está escuchando mucha gente que está viviendo un proceso de ansiedad, pues por ahí viene la cosa, ¿no? Bueno, insisto en que todo lo que se manifiesta es útil, no hay nada que sobre, hay una ergonomía absoluta y una economía absoluta en todo proceso de autorregulación. Y si aparece la ansiedad es porque tiene que aparecer, pero porque trae una información. Trae una información de base y también trae una información con respecto a su grado de volumen. ¿De acuerdo? Claro. Dos informaciones. Una es la información de por qué ha aparecido y para qué, y otra el volumen. Si esta ansiedad está en un alto volumen, hay que pararse. Hay que pedir ayuda, si no es porque muchas veces solos no podemos, somos una especie social y es necesario que muchas veces nos den feedback, ojalá desde el amor y tal, ¿sabes? Pero bueno, y si no, pues tendrá que ser desde lo profesional, que ojalá también se parezca mucho al amor. Pero si uno es humilde y pide humildemente, aparece un ser amoroso. Es decir, mira, solo no puedo y tal, ayúdame a interpretar este volumen y tal, ¿sabes? Y esta emoción. Y entonces ahí es donde y tal podemos hacer la ingeniería mental ilusoria. Nada va contra ti, la vida no va contra ti, es decir, si caes muchas veces bajo ese mismo prisma y tal, ¿sabes? Es porque todavía no te has dado cuenta de tu piloto automático. Si algo ha fracasado en tu vida, a lo mejor el universo está conspirando para que edifiques algo que sea más a tu imagen y semejanza y tal, ¿sabes? O que vayas por otro camino más interesante para tu evolución y que tenga más que ver con quién eres tú realmente. Es decir, pon la vida a tu favor. Y entonces vamos a ver si poniendo la vida a nuestro favor nos pillamos estos ataques de ansiedad, porque a lo mejor probablemente no. Y para ello, poner, por supuesto, pañuelitos de agua caliente en la espalda, así en plan, no te preocupes, porque no funciona, todo es poquito a poco. Las prisas solamente son del ego. Y muchas veces para vislumbrar qué es lo que uno tiene para haber tenido un ataque de ansiedad o para que la ansiedad haya vuelto a nuestras vidas, es ver que tiene un sentido. Que tiene un sentido práctico.
Que todo es perfecto y que hay un orden y un sentido. Y si no, no hubiera aparecido. Ajá. Entonces, los velos de la ilusión van a hacer una interpretación ilusoria. Si te despejas y tal, sabes, la interpretación puede ser una interpretación maravillosa, genial, extraordinaria, creativa. Y esa información llegará cuando tenga que llegar. No se puede forzar, hay que, bueno, poner ese observador en marcha, duele, tener herramientas y tal, duele. pero también algunos se esfuerzan porque ¿qué significa esta ansiedad, ¿no? Y a lo mejor en pleno vendaval no puedes ahí no está verlo. la solución, hay que pararse. Hay que pararse, Sí, hay que pararse. hay que pararse. Mantener la calma Sí, y pedir ayuda. Y pedir ayuda. Feedback. Pedir ayuda. Feedback es que te digan lo que se ve desde fuera, para que tú puedas tener más datos para mirarlo desde dentro. No para obedecer a nadie ni para creerse nada, sino para ponerse de verificador. Y tal, ¿sabes? Es muy interesante y tal el ponerse a verificar. Esto para los terapeutas, que somos nosotros, que también, por supuesto, vamos a terapia, porque terapeuta que no vaya a terapeuta y tal, ¿sabes? Pues no, pues... Sospechoso. Es pedir feedback y envainarse el feedback. Nada de no aceptar con humildad, el feedback, claro, con humildad. claro. Es decir, hay que tener valentía para pedir sí. feedback. Y una vez lo ha recibido, uno es uno quien decide si ese feedback le es válido o no. Y entonces se pone a verificar. Pero sobre todo mucha paciencia. Yo recuerdo en una ocasión en que yo estaba con mucha ansiedad y parecía que no iba a terminar nunca aquello, porque a veces uno pues efectivamente sufre muchísimo, y por eso yo le tengo muchísimo respeto y tal, ¿sabes? A una persona que esté padeciendo o transitando ese momento, porque sé lo que sucede. Me encontré con una persona que decía que se había iluminado en la India y tal, eran finales de los 90, donde estaba como muy de moda y tal, ¿sabes? El empezar a mirar, lo de traer Oriente a Occidente y este tipo de cuestiones que a muchos nos sirvieron, a otros no tanto, pero a lo que nos sirvió, nos sirvió. Que me dijo lo siguiente: mira, Isabel, hoy es lunes, solamente hoy haz o deja de hacer una sola cosa. Mañana dejas de hacer una sola cosa es decir, una cosa más una cosa. A los 7 días son 7 cositas. ¿Sabes? Dejar un pensamiento, dejar una acción y tal, solamente una. Y luego déjate. Si Luego al día siguiente otra vez. Eso es, otra vez. ¡Ping! Y entonces así vas educando a tu cerebro y tal, ¿sabes? Porque lo que queremos son iluminaciones súbitas, pensamientos mágicos de disolución a la pastilla. Queremos la pastilla y tal, ¿sabes? Es que la pastilla del desarrollo personal no existe. Y entonces muchos poquitos hacen un muchito. Y al ser constantes con ese camino. Pero eso sí, todos los días una sola cosa. Pero una, más me decían, te conozco y qué vas a querer empezar con 25, claro. Y al cabo de una semana ya estás otra vez con el ataque de ansiedad. Sí. No, una sola. ¿Me lo prometes? Digo, te lo prometo. Oye, qué maravilla. Lo estaba pasando tan mal, ¿sabes? Que efectivamente que muchas veces tiene que llegarnos la ley de la saturación para que realmente nos pongamos a trabajar. Tocar fondo, ¿no? Sí, claro. Decía, yo solamente y ese es el sentido de la ansiedad. Yo reconocí un maestro nada más en este tránsito, que decía que el psicólogo y el terapeuta sabio solamente admitían en consulta a las personas que estaban en la ley de la saturación. Porque si no, y tal, ¿sabes? Van a volver a caer. Claro. O sea, solo, gente que haya tocado fondo. Sí, gente que viene arrastrándose. Y que está dispuesto a hacer todo porque para salir de ahí. Que te entrega, se entrega. Toma, y tal, ¿sabes? Es decir, ¿no? Porque ya no pueden más. Interesante. Y entonces a mí me llegó ese momento, me encontré con este ser que en esos momentos me alumbró y tal, ¿sabes? No me deslumbró, y eso es muy interesante, alumbrar y no deslumbrar, teniendo mucha paciencia con nuestros clientes y teniendo mucha paciencia con nosotros mismos, porque si no tenemos paciencia con nosotros mismos no vamos a poder tener paciencia con nuestros clientes, y esto requiere muchísimas dosis de paciencia, porque hay entrenadas muchísimas actitudes y muy entrenadas y tal,
tal, que se meten enseguida por el surco, es decir, Claro. se prende el piloto automático y tal inmediatamente en cuanto nos despistemos. Por eso es tan importante nosotros como terapeutas también conocer el eneagrama, porque te ayuda a conocer al ser humano y desde ahí es mucho más fácil tener paciencia. Claro. Ahora en este máster 2019 y tal, estaba en estos días hablando con una chica que tiene un subtipo 8 conservación, y me dice, oye, ¿solamente me aguantas tú? Digo, no. Digo, claro, pero es que yo creo que tú sí que conoces el eneagrama y tal, pero yo solo digo, no, es que eres una niña con pataleta. Me produces una profunda compasión. Claro, y a la gente le produce, Y a todo no el mundo conecta y tal, con eso. ¿sabes? Claro. Ya, pero es que todo el mundo está viendo cómo la trato. Claro. Mira, Claro, llega a eso ya clase, es un cambio. llega a clase y tal. No hay wifi, hace frío. Y yo en vez de espeluznarme o en vez de decir, no sé qué, no hacer, digo, así es como están las cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente se calma, porque se da cuenta de que no es un horror, es un 8 conservación en compulsión. ¿Entiendes? Que es montar una pataleta y tal, porque tiene frío, no hay wifi, se había equivocado de sitio y había aparecido en otro, y que todo siempre le ocurría a ella y que no sé qué. Claro, y tú no la ves a ella, ves el patrón. Estoy Y viendo entonces el eso no te patrón. hace reaccionar. Exacto. Date cuenta de que yo acababa de colocar un aula perfecta, nos habíamos gastado un pastón en que todo estuviera perfecto, ¿eh? Y bueno, efectivamente aparece una persona que se siente incómoda, tiene todo su derecho del mundo, y mucho más si tiene su conservación en compulsión. Claro. Y ya está, y eso es todo. Qué importante que ella lo conozca y lo reconozca. Luego uno oye, qué fácil, oye, qué maravilla. No, es que este es el eneagrama. En acción. Esto es el eneagrama en acción. El eneagrama no sirve para la teoría. El eneagrama te sirve para que si aparece una persona así por tu vida no te lo tomes personal. Eso para empezar. Es que te ahorra una de malestar, Claro, de tensiones y de conflictos. que no te toquen la herida. ¿Sabes? O sea, porque no es para ti. Le está ocurriendo a ella. Y a ti lo que te está ocurriendo es que estás siendo correspondiente con ver cómo reaccionas como profesora, nada más y nada menos. ¿Y por qué me he ganado yo la confianza de mis estudiantes? Porque fue el minuto 1 del módulo 1. Eso tenía que pasar. No, le digo yo, no, sí, bueno, venga, más. Porque la vida te pone exámenes, ¿no? Y cuando te crees que ya por fin tienes todo, aparece pues una persona con este patrón enchufado. Como te puede aparecer cualquier persona, porque luego también yo quiero dar mi admiración a las personas que nos exponemos. Porque nos estamos exponiendo y el eneagrama además es una herramienta en donde aparecen personas muy dañadas. Es una herramienta muy seria, es una herramienta muy fuerte, muy profunda, muy impactante y conmueve, remueve, mueve, moviliza y afecta. Y si hemos elegido el eneagrama como brújula para poder hacer un desarrollo personal y evolutivo, lo primero que recomiendo es trabajárselo. Para poder ser referencia, porque el eneagrama mismo nos está poniendo a prueba. A mí me ocurrió, ya te digo, el día, la primera media hora y tal, ¿sabes? Del módulo 1. Sí, sí. Y tal. Te obliga a estar despierta continuamente, Y entonces, ¿no? ¿qué hago? Tú imagínate que yo, hija, por Dios, cómo te toman las cosas. Claro, nada, y se desmonta todo. No, se desmonta todo. Se desmontó todo. Qué bueno. Porque entonces quiere decirse que no me ha funcionado. Y a una persona que no le ha funcionado, ¿cómo se pone a enseñar eneagrama? Y sí nos va a poner a prueba. Ahora bien, hay que. Y eso es gracias, Rocío, a haber iniciado un proceso de desidentificación, porque además yo tengo un subtipo que es el 4 transmisor, donde justamente el mecanismo de defensa es la introyección, es decir, es tomarse las cosas de manera personal. Claro, sí, o sea que fue... hasta cuando llueve y tal, el cielo lo hace aposta para que me fastidie y tal, ¿sabes? O sea, ese es justo mi paradigma y tal, tomarme las cosas de manera personal. No te puedes imaginar qué bonito fue para mí y tal, ¿sabes? Y qué alegría tan grande pude experimentar y qué satisfacción y tal, solo con lo cual eso fue también como una especie como de incremento de la propia valoración y tal, que uno tiene que estarse trabajando también en esta vida continuamente, el haber podido saber de que era una niña llorando y no nada que me estuviera a mí atañando ver más allá de una manera dañina. Exacto.
no personalizar, Brutal, ver más allá del total. supuesto ataque que habrías visto hace un tiempo. Exactamente. Y sí, eso te da también una libertad Sí, y como una, que y una la vida lo hace serenidad, ¿no? aposta, justo me ha tenido que pasar la primera media hora, es que mala suerte. Ya. Y Dos el discursos empezar con el completamente victimismo, distintos. que es justamente el patrón. Sí. Es el patrón en el que yo durante los primeros 33 años de mi vida buceé, con lo cual pues ahora y tal, ¿sabes? Ya aproximándome a los 60 y encantada de la vida, el ver y tal y el verificar que de repente alguito ha funcionado, me hace rendirme completa y absolutamente de agradecimiento al eneagrama y a todas las fuerzas y tal, sabes, que hay a su alrededor y que ha habido a mi alrededor, porque me ha funcionado, aunque solamente sea en una pequeña área. Y es muy importante que cuando en algo nos funcione, y esto es el trabajo que he estado haciendo durante toda esta semana, es decir, funciona eso, no te despistes. Porque puede de repente empezar a dejar de funcionarnos. Y bueno, dicho esto, lo que más deseo es que esto que acabo de contar, que ha ocurrido, que parece una tontería, pero para mí es un edificio entero, nos ocurra a todos. Sí. Y nos demos cuenta de que hay otras maneras y otras metodologías de reaccionar ante la frustración. La frustración está asegurada, ¿verdad, Rocío? Sí, las emociones naturales de No, las que hablábamos. La frustración, es decir, que la vida nos frustre. No, continuamente, y es justo. Está asegurado. Y es cómo nos relacionamos con ello, ¿no? Y cómo bastante nos pone la vida como para que nosotros le añadamos, ¿no?, esas exigencias de que la realidad sea de otra manera de la que no es, o de que no haya pasado esto. Y si no es injusto. Y si no es injusto, y debería haber pasado esto, y si hubiera pasado lo otro, y Como si nosotros fuéramos los generadores de las leyes universales y de la ley de la manifestación. Exacto. Pues Isabel, me voy a poner un poco cursi, pero es que de verdad que siento una enorme gratitud por haber estado aquí contigo este ratito y por haber compartido esta información con quien nos esté viendo y como buenas transmisoras, ¿no? Me parece que esta información es brutal, que tiene que ser digerida y tomada a sorbitos, integrada, ¿no?, en la experiencia de cada uno. Pero te lo agradezco muchísimo, de corazón. Bueno, es la experiencia. Sí. Llega un momento en que ya pocos libros nos vamos a poder leer y tal, más allá de lo que no estemos experimentando y sabiendo por experiencia. Y para mí ha sido un gran honor que me llames, Rocío. Tú eres una referencia en el mundo de la psicología, sobre todo de la psicología relacionada con la ansiedad. Yo te sigo por todas partes y bueno, pues estar aquí contigo ahora para mí también es, bueno, pues todo un honor. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Isabel, tenéis aquí una gran maestra, os recomiendo muchísimo el máster. Profesora, y dejaré la información. De todas formas, si quieres, ¿dónde te pueden contactar? En la web, ¿no? Muy bien, mastereneagrama.com es nuestra web. Acabamos de comenzar el máster, con lo cual pues tenemos la oportunidad de embarcarnos, hay facilidades, y si no, bueno, pues lo estaremos también haciendo en 2020. Entonces es info@isabelsalama.com, 646-724202, mastereneagrama.com. Fenomenal, lo dejo de todas formas. Y bueno, gracias a ti también, y como dice Isabel, esa frase que siempre me ha encantado, y gracias por ser también parte de la solución y no del problema. Si quieres, apúntate a mi canal para tener vídeos de este tipo, y gracias por estar ahí. Un abrazo. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com.